Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estamos listas con la Barbarita. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí como todos los sábados, porque aquí es el lugar donde más nos gusta estar, porque hablamos libremente, pero es decir, sin ninguna pauta. Además este es el mejor programa, mucho mejor que los otros programas de la radio, tengo que decirlo. ¿O no? No, y además que lo que más me gusta es que cada día hay más gente que dice, oh, yo las escucho todos los sábados. Y la gente es tan encantadora que ayer, por ejemplo, me dijeron, oh, pero eres mucho más delgada en persona que en... Es que es culpa, yo creo que es culpa de las cámaras de aquí de la Radio Agricultura que engordan, hacen ganar kilos. Hacen ganar kilos, sí. Así que mejor piropo que me pueden decir. Sí, la gente queda impactada de eso, nos encuentran flaca. Sí, nos deben ver bastante más rechonchitas aquí en el estudio. Además estamos sentaditas. Sí. Bueno, pero hoy día vamos a hablar de un tema súper entrete, que la verdad es que yo lo vengo masticando hace mucho rato, de los creadores, podríamos decir, de no solo de riqueza, sino que los transformadores del mundo, estas personas que tienen ciertas características que a pesar que todos siempre se encargan de decir que no es posible, que no se puede, ellos de alguna manera tienen un empeño, una visión, que deciden poner toda su energía, incluso arriesgar sus propios recursos para crear y transformar el mundo, y básicamente podríamos decir son los grandes inventores que han hecho que este mundo sea infinitamente mejor. Pero hay un cierto tipo humano, claro, que no cualquiera lo hace. Tipo. Hay ciertas características, si uno se pone a pensar a lo largo de la historia, en estos personajes tienen ciertas características en común, que comparten. Muchos de ellos están un poco como ausentes de lo que es la realidad cotidiana, y precisamente eso tal vez es lo que les da la característica necesaria para efectivamente ver la solución y no el problema, o tomar el problema como algo que hay que resolver y buscar las 1500 maneras para evidentemente lograr dar con esa solución, porque lo más propio del ser humano, de la gran mayoría de los seres humanos, es como tú decías, la primera respuesta es decir, no, esto no se va a poder. O sea, ¿cuántas veces uno en la cotidianidad del hogar te encontráis con, no sé, pues llamáis a un maestro porque necesitáis hacer, no sé, un cambio porque resulta que tenéis una filtración y el hombre te dice, te pone el problema y te dice, no, es que sabe que no se va a poder nada, hay que empezar a picar y casi que hacer la casa de nuevo. Y tú decís, no, pero no puede ser que sea tan difícil. Entonces, eso es como la primera respuesta innata. Y yo tengo que reconocer que muchas veces en nuestra relación tú me has dicho, vamos a hacer un programa de televisión. No, eso no va a resultar, digo yo. Vamos a hacer clases las dos juntas. Y yo, no, ¿cómo vamos a hacer la clase las dos juntas? Eso no va a resultar. Y por Dios que ha resultado. Entonces tú tienes un poco esas características que hacen de esas personas que son así como, que buscan la manera de que las cosas resulten. Y dentro de eso hay mucho. Y hoy día tal vez, si uno piensa, no sé, está muy de moda hoy día, Elon Musk tiene esas características, pero previo a él hay muchos otros. No, por supuesto, pero yo creo que aquí tenemos que primero tomar un concepto que es fundamental para poder comprender a estos personajes y mostrar los cambios que han hecho. Pero hoy día todos hablan de creatividad y las personas piensan que alguien es creativo porque es un artista, y básicamente circunscriben la creatividad al arte. Está claro que el arte puede ser creativo, pero también lo son las matemáticas, y también lo son en la física, y también es la combinación. Pero, ¿qué es la creatividad? La creatividad no son ideas. Hay mucha gente que tiene muchas ideas y se creen muy creativos, pero no lo son. Porque para ser creativo hay que tener una idea, una visión, hay que tomar esa idea y bajarla a la realidad, hacerla posible en algo concreto hasta y lograr específico. Implementarla, claro. Y ese algo concreto y específico tiene que ser valorado por el mercado. Porque ahí está también este artista medio, podríamos decir, como bohemio, que se siente que él es un gran creativo, pero que no fue entendido por el mundo. El mercado siempre entiende. ¿Ya? Y por lo tanto es al revés. Tal vez no fuiste suficientemente creativo para ser valorado. Es distinto cuando no son valorados en un tiempo y después valorados, como lo que pasa con Van Gogh. Claro. Pero básicamente hay algunos que no son valorados en su tiempo y son olvidados podríamos decir, por la historia.
O sea, por ejemplo, si uno piensa en el arte, a mi visión personal, esta es mi opinión, a mí el arte moderno no me gusta nada, la verdad. No. Y todas estas como, cuando hacen estas instalaciones, estos artefactos y que se sume que son súper creativos, como por ejemplo colgar unos televisores y unas tazas de baño, y esto es una cosa fantástica, súper creativo. O sea, a mí no me parece que eso es creativo, a mí me parece que esto más bien raya como en la locura de agarrar cualquier cosa y decir que esto es arte. Y eso creo que, bueno, hoy día pueden haber muchos que valoran eso como arte, pero a mi modo de entender, eso no tiene que ver con la creatividad, sino que tiene que ver con tratar de ser rupturista, simplemente. Exactamente. Bueno, porque ahí hay una discusión que podemos tener para otro programa, que es arte. Para mí arte, el ser humano siempre ha intentado hacer arte como una manera de intentar trascender. Si el arte busca trascender, busca permanecer. Por lo tanto, lo que tenemos hoy en relación a las instalaciones, que son, podríamos decir, de poner y sacar, es algo desechable, es no contrario al concepto del arte mismo. Claro. Pero yendo a estos personajes, yo quiero partir porque generalmente muchos creen que el gran creativo en la historia fue Leonardo da Vinci, que tiene ciertas características de estos personajes. Pero en rigor, si nosotros analizamos su carrera profesional, él como, digamos, como creador y como la bajada de sus creaciones en el tiempo, no fue un gran creativo. Fue un hombre muy inteligente, fue un hombre muy inquieto, fue un curioso de profesión, pero fue un hombre que básicamente siempre investigó para sí mismo, no buscando vaciar eso para que permanezca en la humanidad. Si uno analiza, fue un pintor. Sí, ¿cuántos cuadros pintó? Muy 9. poco. Ya. Fue escultor, se supone, porque hizo unos modelos, no hizo nada. Fue arquitecto, sí, hizo montones de proyectos en sus cuadernos. Fue ingeniero, sí, ingeniero militar, trabajó para César Borgia y después quedó sin pega. Fue organizador de espectáculos en la corte de los Sforza. Y yo creo que ahí fue súper creativo. Sí, pues yo creo que ahí fue donde más creativo fue y donde efectivamente logró hacer realidad esos espectáculos, porque muchas de las otras cosas Leonardo plantó las bases y uno hoy día mira los cuadernos y uno dice que pero eso se perdió, pero, claro, eso se recuperó, o sea, hay un Leonardo redescubierto. Exactamente. Pero sí hay unas características que son fundamentales y yo creo que aquí voy a partir con este ejemplo, porque la idea es que vayamos cambiando de personaje y viendo ciertas características para entender los personajes que vemos hoy día, que a veces son tan curiosos, son siempre curiosos. Leonardo era curioso, pero Leonardo era una persona súper social. En general estos inventores son personas que en lo social no son tan abiertos, son más centrados hacia adentro. Leonardo, por lo mismo, escapa a esa característica porque era un hombre muy sociable, era un hombre de muchos amigos, era organizador de las fiestas y los espectáculos, pero sí tenía una de estas características que es la obsesión. Cuando estaba en la corte de los Sforza, que él decía, entró a la corte de los Sforza presentándose como ingeniero militar, esa carta es magnífica, pero terminó siendo contratado para organizar los espectáculos. Y posteriormente los Sforza le dieron cierta cabida, fue a la corte de Matías Corvino como arquitecto, fue a Padua y ahí en Padua se encontró con varios otros personajes, justo en un momento en que se había redescubierto el tratado de arquitectura del mundo clásico romano de Vitruvio, ya cuando hablamos de la perfección, de la divina proporción, y además ahí se encuentra con Luca Pacioli, que posteriormente va a escribir la divina proporción y Leonardo le va a hacer los dibujos de unas, digamos, formas geométricas que son indimensionables, pero Leonardo las va a dimensionar y ahí tiene esa cosa de concretar en un dibujo una idea que muestra esa creatividad. Pero claro, en esa hablan del hombre, del Vitruvio y la divina proporción, un poco que la proporción humana se tiene que plasmar en la arquitectura y que básicamente son las dimensiones del ser humano, del cuerpo humano, en lo que se plasma, y un poco, si pensamos en la nave en cruz, es la cabeza, los pies, los brazos. Claro. Y entonces ahí van a hablar de esta proporción de equiparar las áreas, que no es fácil, de los cuadrados con los círculos, con la persona humana. Y la verdad es que van a estar esa noche largo, tendido, pensémoslo bien, regado, todo con harto, todos con harto, ideas, claro, trago y pasando ahí, conversando. Ahí uno se pone creativo. Y va a ser intenso. Pero a los 2 días, a todo el equipo se les olvidó y siguieron trabajando en lo propio. Pero Leonardo no pudo olvidarlo. O sea, y ahí tiene una primera característica, les queda aquí.
Y él va a seguir, si tú agarras sus códices, que son los cuadernos como sus libretitas, Sí. en varios de estos códices aparece un ejercicio que Leonardo hacía constantemente, que era dibujar círculos y cuadrados que tuviesen la misma área. Entonces, hay páginas y páginas completas, probablemente lo hacía para relajarse. Él escuchaba que esto era lo más entretenido que hay, dibujitos con áreas, en fin. Pero eso va a culminar en su gran dibujo, que es el hombre del El Vitruvio. Sí. Finalmente él, claro, no lo olvidó, se obsesionó probablemente con la idea y siguió hasta que efectivamente llegó a obtener el resultado, podríamos decir, de lo que habían estado conversando esa noche. Y a todos los demás, como tú dices, se les olvidó y no lo siguieron trabajando. No lo Entonces sé. ahí está, es como un poco una característica de esa cosa como de perseverar en algo que puede parecer una idea que es súper loca, que probablemente uno si piensa no tiene ningún efecto práctico o inmediato, pero está esa cosa de la perseverancia un poco obsesiva tal vez, de llegar a encontrar el resultado de lo que están buscando, pues, mientras que la gran mayoría de las personas abandonan en el camino. Claro, ahí uno podría hacer una comparación llevada hoy día, por ejemplo, con la figura de Elon Musk, que es muy curioso, pero que ha creado montones de compañías, pero además que ha tenido colaterales, pero es su locura, porque Elon Musk, después de haber vendido su primera empresa y haber ganado él como 22 millones de dólares, cualquier joven de esa edad, Se habría sí, quedado tranquilo, claro. se compró un McLaren, es verdad, pero cualquiera se habría retirado para el resto de la vida. La hice. Listo, ya está. Ya, pero él no, él decidió entrar en otras compañías. Ahí va a entrar en PayPal, que después de eso, que también le va a ir bien en esa venta, porque él tenía otra compañía que era X. Pero después de eso, él va a decidir ir por su sueño. Él siempre, a ver, él de niño siempre fue un computín, jugador de videojuegos, pero además leía cómics y tenía toda esta idea de los alienígenas, del espacio y qué sé yo. Entonces, él era un joven que creció admirando, entre otras cosas, años 69, si nosotros pensamos, Estados Unidos había llevado al hombre a la luna. Claro. Pero después de eso, ¿qué otro hito había tenido? Quedó como olvidado en el fondo. O sea, Ya como por que eso, ahí quedó. Entonces él dice, ¿por qué no hemos ido a Marte? Que no hemos logrado llegar a Marte, claro. Bueno, y decide invertir su plata, investigar, va a ir a Rusia, hacer pero su idea es el espacio. Mira lo que tiene hoy día. Porque claro, ¿cuánta plata ha gastado en eso? Porque es su sueño. ¿Cuánta plata ha invertido en eso? Ahora, esa plata invertida ha traído una serie de colaterales, porque efectivamente va a ser una sociedad con la NASA, ¿ya? Y efectivamente hoy día SpaceX es una cosa importante, pero de ahí van a ser la idea de Starlink. Y de ahí van a ser otras ideas. Entonces, una cosa lleva a la otra, pero básicamente lo que primero conduce es un sueño, una visión. O sea, él siempre supo, probablemente cuando estaba aún en Sudáfrica, detrás de un computador, que su sueño era ir al espacio. Claro. ¿Cachai? Al final, entonces puede ser no tan malo. Fíjate, cuando las mamás se obsesionan con esta idea de que los niños no pasen sentados horas y horas frente a los videojuegos. O sea, impresionante. Si uno piensa, claro, si uno piensa en una de esas, no, si siguen un camino parecido, no es malo. No. Pero claro, son personas que sí, pues, en términos personales, en términos del manejo de las emociones y todo ese tipo de cosas, son curiosos. Bueno, de hecho, el propio Musk le ha hecho un honor, porque claro, se obsesionó también con los autos eléctricos, con las baterías que duraran, y bueno, ahí está la empresa Tesla. Y Tesla es un nombre que él toma de otro gran inventor que tiene todas estas características. Nikola Tesla, exactamente. Un Nikola Tesla que, en el fondo, bueno, en términos personales, en términos de su vida, claro, era también un personaje súper curioso que finalmente terminó muriendo solo, que no tuvo grandes relaciones en su vida, pero claro, que podríamos decir que dedicó la vida entera y que entró en este tema de las guerras de las corrientes, con Edison defendiendo en el fondo que su corriente era finalmente, o sea, esta idea de la corriente alterna era mejor, era superior a la corriente con la que estaba trabajando continua. Edison, la corriente continua. Y dedicó la vida entera, en el fondo, a eso. O sea, se volcó por completo al desarrollo del tema y terminó siendo un personaje que finalmente murió solo y probablemente no pasó a la historia
como Edison, por ejemplo, como el gran personaje, como que uno siempre dice inventó la ampolleta, aunque no la inventó, ya podemos referirnos a él, y que en el fondo hoy día, en cierta medida, ha sido como redescubierto, podríamos decir, o la gente ha tenido la curiosidad de saber qué es Tesla, por qué es Tesla la máquina, o sea, el nombre de los autos eléctricos de Elon Musk. Y eso ha llevado de repente como a ir a buscar el personaje que da, que en honor a quién se nombran los autos. Sin duda, más que ahí todo el tema que hace Tesla en la central en Toronto, o sea, sí, pues, en las cataratas de Niágara. Es una cosa que va más allá de la electricidad, sí, es una visión. Claro, y por eso, por ejemplo, ahí en las cataratas del Niágara yo creo que, por ejemplo, pasa muy desapercibido que es una creación de él, que está su estatua ahí, y yo creo que la gente pasa por ahí y no tienen, la verdad, ni idea de quién es, ni qué es lo que hizo. Entonces es un personaje que es importante como de redescubrir. Bueno, la creatividad no es solamente estos grandes sueños, porque hay veces que el creativo hace pequeños cambios que hacen toda la diferencia. Y pequeños cambios que perfeccionan el mundo, que permiten, porque el creativo, ¿qué es lo que hace? Ve A, ve B, ve C, y comienza a haber puentes entre medios. Por eso digo que del espacio Starlink, en el fondo, empiezan a ver esos puentes que son estos colaterales que se van produciendo, es como una aventura, y que tú no la buscabas, sino que se te va apareciendo en la medida que vas incursionando en ese camino. Pero hay veces que estos cambios pueden ser cosas pequeñas, pero que son sustanciales, porque entre A y B hay un pequeño cambio que hace que eso sea viable. Dijimos que el creativo no solo lo baja, sino que crea un algo que es valorado por el mercado. Y en ese sentido, ya que estabas hablando de Tesla, yo di claro, tú dijiste que Edison no inventó la ampolleta, es verdad. La ampolleta la inventó Swan. Sin embargo, cuando nosotros decimos ¿quién inventó la ampolleta?, todo el mundo contestaría Thomas Alva Edison. Entonces, ¿qué hizo Edison? Edison tomó la ampolleta de Swan, que era una ampolleta muy incandescente, así casi luz blanca, con mucha potencia, que era muy cara de producir. Y por lo tanto, ¿qué hizo? Le bajó los filamentos, la hizo más parecida a la luz a gas. Esa gente estaba acostumbrada a la luz a gas, por lo tanto, tampoco podía pasar de esa luz tenue a esa luz tan fuerte de una, pero además era muy caro hacerlo, por lo tanto era inviable. No era viable, pero además hizo una cosa muy pequeña que hizo toda la diferencia. Sí. Le puso hilo, es decir, la hizo rosca. Lo que permitía que tú puedas cambiar tu ampolleta. O sea, ¿te puedes imaginar lo que sería cada vez que se te quema una ampolleta, llamar al servicio técnico? Claro, llamar a una persona que te viniera a cambiar la ampolleta. Terrible. Además que lo más probable es que ese hombre te diría, no, o sea, eso no se va a poder nada. No se va a poder nada. No se va a poder nada. Pero quédate con el no se va a poder nada, porque vamos a ir a comerciales y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la creatividad, hablando de los inventores y hablando de esa pulsión humana de siempre contestar que no se puede. Claro, y Edison, por ejemplo, cuando como que se le decía que había hecho no sé cuántos miles de intentos y que no había logrado. O sea, inventó más de 500 inventos, patentó más de 500 cosas antes de no inventar la ampolleta. Claro, y entonces dice, no, es que he encontrado 500 formas de cómo no hacerlo. O sea, hasta la forma de mirar la realidad es distinta. El vaso medio lleno. El vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. Y además cuando uno piensa en su historia, que fue, Edison fue hasta expulsado del colegio y a la mamá le escribieron un informe diciendo que en el fondo este niño, o sea, no servía para nada en el fondo y que tenía que salir de la educación. Y entonces la madre le inventa a él, cuando él pregunta qué había pasado, y la madre le inventa diciéndole que en el colegio le habían dicho que realmente era algo fantástico y entonces que ella había decidido que iba a ser ella quien lo iba a educar. Y él después, con los años, encuentra el informe del colegio que era lapidario, po. Claro. Y ahí se da cuenta de lo que había hecho su madre, po. De en el fondo haberle contado la historia completamente distinta, haberle dicho que era tan brillante que en realidad ella misma se iba a dedicar a su educación. Entonces mira la diferencia que puede hacer
también una madre que Bueno, se da cuenta los sistemas escolares en general nunca han podido con este tipo de seres humanos, porque básicamente lo que buscan en general los sistemas escolares, y ahí voy a hacer algunas salvedades y diferencias, es homogeneizar. Claro. Y por lo tanto esperan que con el mismo método tengan los mismos resultados. Entonces cuando hay niños que escapan a esos resultados, generalmente lo que intenta el sistema es aplastarlos. ¿Ya? Es con excepción de, por ejemplo, en algunos modelos donde existe lo que se llama gifted and talent, es decir, que hay un material que es la media, hay material para el niño que va más atrasado para poder avanzarlo, pero hay también un material para el niño que va más adelantado, porque generalmente estos niños que van más adelantados terminan la tarea muy rápido, encuentran que es muy fácil, pero cuando la terminan se aburren. Y como se aburren, generalmente molestan. Molestan y generan problemas dentro de la sala. Exacto, Claro. son niños que en general son molestos en el sistema. Hoy día, Leonardo da Vinci en un colegio... No podría, O sea, es decir, pues. no habría inventado nada porque la profesora habría llamado a los papás, le habría dicho que tenemos un problema, lo habrían llevado al neurólogo, le habrían dado Ritalin. ¿Para qué? Para que el niño se apague. Claro, y al terapeuta ocupacional, no se te olvide. Por que supuesto, ya el terapeuta tienen que- ocupacional, porque el problema, básicamente, y ahí la pregunta es, ¿el problema era Leonardo, el problema es un Edison o el problema es el sistema? Porque, ojo, el colegio también decretó, en el caso de Wagner, que el niño era malo para la música. Claro, imagínate. ¿Cachai? Y en el caso de Einstein, que el niño era malo para las matemáticas, y Einstein dice que lo único que interpuso entre su educación y él fue el colegio. Claro. Sí, pues bueno, muchas veces la autoeducación es Bueno, la de mejor de hecho, las educaciones. Es la única Es la educación verdadera. Sí. Y la praxis, porque por ejemplo otro personaje que me encanta a mí, que yo soy una enamorada de él, es un personaje del siglo XIX, británico, que se llama Ishban Kingdom Brunel. Extraordinario, sí, Brunel es el que inventa todos los ferrocarriles, de hecho él es el que inventa lo que debe medir la distancia que tiene que haber entre riel y riel, porque está en el pleno desarrollo de los ferrocarriles. Él no parte con el desarrollo de los ferrocarriles, porque los ferrocarriles en Inglaterra se inician la primera línea Stockton-Darlington y posteriormente Liverpool-Manchester, que era para el mundo industrial, es decir, Manchester era la ciudad industrial y se llevaban los productos de Manchester al puerto Liverpool. Y ahí va a estar la figura de Stephenson, que va a lograr hacer la locomotora que es de Rocket, y por lo tanto va a desarrollar Stephenson and Sons los ferrocarriles en el norte. Pero Brunel es hijo de un inventor. Tengo que partir ahí porque, claro, él va a incursionar en los ferrocarriles en el sur. Y él es el que va a perfeccionar, tomando la locomotora de Stephenson, las distancias para que sea más eficiente, y básicamente es el que construye líneas férreas, construye puentes, túneles, en el fondo cambia el panorama británico y del mundo. Pero él es hijo de un inventor, su padre era Marc Brunel. Marc Brunel era un emigrado de la Revolución Francesa, que se casa con una británica y que se va primero a Inglaterra, pero después se va a Estados Unidos. Y en Estados Unidos ese hombre va a hacer una serie de proyectos, podríamos decir, arquitectónicos, va a tener incluso, le van a ofrecer un puesto político, pero tenía una empresa que fabricaba polea ¿Ya? para los barcos. Entonces hace fortuna, porque es una época efectivamente de barcos, entre el nuevo mundo, el viejo mundo, y a pesar de que le ofrecen un puesto, estamos hablando comienzo del siglo XIX, final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, le ofrecen un puesto en Estados Unidos, él decide volver a Inglaterra con su mujer. Y estando en Inglaterra, él era conocido como ingeniero, eran ingenieros que no estudiaban ingeniería, pero que tenían conocimientos Claro, sí, prácticos, porque generalmente vienen de familias de ingeniería. Y por lo tanto, había un tema con respecto a la ciudad de Londres, que había un desafío de lograr construir un túnel por debajo del Támesis. Estamos hablando de comienzos del siglo XIX, o sea, época de la regencia, Claro. un poco para que te imagines, época napoleónica, un poco para que te hagas esa idea. Y Brunel va a decir, yo hago un túnel debajo del Támesis, 1800. Un túnel imagínate. debajo del Támesis. Entonces, ese era el desafío. ¿Cómo resolvía ahí el problema? Porque si tú cavas debajo del Támesis,
entra el agua. En algún minuto entra el agua, Ya, claro. y colapsa. O sea, como cualquiera diría, eso no se puede. Bueno, ya le inventa un sistema donde va la barrena, pero van bloqueando, y es el sistema que Brunel inventa para ese túnel, que finalmente lo va a lograr, y que es el que se usa después para hacer toda la red del tube, Del metro. digamos, del underground Claro. en Londres, y hasta el día de hoy es el sistema que se usa, o sea, el método Brunel, Claro, el que se sigue el que usando. se usa. Ahora, Ishban va a trabajar con su padre, ya en los túneles. Ahora, ellos van a tener problemas. Sí se les va a filtrar el agua en muchas oportunidades. Y por lo tanto él va a tener que ir corrigiendo, pero además va a tener que lograr la confianza, porque un creativo no solo tiene la idea, no solo ejecuta la idea, sino que tiene que hacerla posible. Y para hacerla posible es necesario tener recursos. Claro, o sea, evidente. un creativo siempre hace el 360. No solamente es la idea, ya ejecutarla, sino que Hacerla necesita posible, necesita conseguir claro, los recursos para que sea posible. Y para eso necesitas que otros confíen en que efectivamente va a ser Exacto. posible. Entonces, ¿qué hacía Brunel? Brunel, después de que había habido una filtración, de hecho, Ishban, hijo, va a resultar incluso herido en un momento en una filtración grande que hubo y tuvo que ir a recuperarse y todo. Pero ¿qué hacía él? Parchaban, arreglaban, corregían, y cuando ya tenían el espacio, organizaba una comida en los túneles. ¿Ya? Y invitaba a las A la gente, autoridades que vinieran y a hacía ver. que fuera el London Illustrated News a hacer los dibujos, porque Claro. estaba en una época sin Sin fotografía. claro. Y por lo tanto, efectivamente logró que los recursos siguieran fluyendo, y ese túnel se hizo. No solo se hizo, ese túnel hoy día se ocupa y no filtra. Y ese túnel lo ocupa hoy día la línea que se llama la Circle Line, que es la amarilla de Londres. Parte de la pasada en el círculo usa los túneles de Brunel. Imagínate, hasta el día de hoy. Exacto, hasta el día de hoy. Bueno, el hijo aprendió. Entonces el hijo, en un momento, lo van a llamar de la ciudad de Bristol. La ciudad de Bristol estaba con problemas porque Bristol había sido históricamente el puerto de Londres. Londres no es una ciudad industrial, es una ciudad donde llegan los productos de Claro. Manchester, de todas partes, a Londres, y de ahí se distribuían desde el Támesis a todas partes. Y por lo tanto, los productos de Londres salían por Bristol, que es el puerto, más, cercano. más cercano. Pero la línea de ferrocarril Manchester-Liverpool va a hacer que sea mucho más fácil sacar los productos por Liverpool. Y Bristol va a empezar Claro, a decaer. va a quedar en segundo plano, lógico. Exactamente. Y entonces lo van a llamar a él, y él va a mirar y dice, bueno, es que ustedes tienen un problema. Hay que lograr que los productos lleguen más rápido para acá. O sea, el problema era cómo hacer subir a Bristol, y él rápidamente Claro. dice, el problema es otro. El problema es la conectividad. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces él dice, bueno, y por eso él va a desarrollar el Great Eastern, el Great Western, que es toda la línea de ferrocarriles. Pero había otro problema. Para llegar a Bristol hay como, podríamos decir, un acantilado grande. El río Avon pasa por abajo, y por lo tanto había que dar una vuelta muy larga. Como Y entonces, bordeando todo ese acantilado. claro, él mira esto Hay y que dice, hacer un puente. hay que hacer un puente. Y se manda un tremendo puente. Pero es decir, espérate, ¿qué le dijeron todos? Estás enfermo, eso no se puede, imposible. Es imposible. Y entonces lo imposible es posible cuando hay alguien que está dispuesto a ver cómo hacerlo. Y por lo tanto, él hace este Clifford Bridge, que es el primer puente de suspensión de la historia. O sea, cuando nosotros pensamos en Brooklyn, pensamos en el puente de San Claro. Francisco, el Golden Gate, nada de eso sería posible sin esta visión de este hombre que fue el primero. Porque es un puente tremendo, que efectivamente une eso y hace la distancia completa, pero además va a construir los ferrocarriles, que finalmente Claro, va a hacer todo. que Bristol se recupere. O sea, su fin era recuperar Bristol. ¿Qué tengo que hacer para eso? Bueno, tengo que hacer miles de otras cosas. No, y el puente es realmente impresionante, o sea, sobrecogedor. Nosotros el año pasado fuimos Sí. a verlo, o antepasado, no sé, pero es una gran obra de ingeniería. Una gran obra de ingeniería donde nadie lo había hecho, porque ojo, posteriormente otros que ya sabían que esto se podía hacer, si uno piensa en Andrew Carnegie, que es Claro. digamos, el maestro del acero, digámoslo sí, así, po. el rey del acero en este mundo que se transforma en Estados Unidos. Él también va a tener la idea de estos puentes de suspensión, porque al final esto se convierte en una competencia, porque el Clifford Bridge es el primero, es súper largo, pero hoy día hay más largos. ¿Ya? Pero siempre es como, no se va a poder.
Sin Claro. embargo, él dice, sí se Claro, puede. y eso genera esa competencia, como si ya lo hicieron, bueno, yo también lo quiero tener y quiero tener uno mejor. Pum. Y entonces eso genera como, puede ser un círculo virtuoso. De la medida en que alguien lo hace realidad, despierta el bichito en otro. Exactamente. Y otro de los grandes, que tú también yo sé que eres una gran admiradora, porque bueno, además somos usuarias de todo esto, es Steve Jobs. Increíble, porque además Steve Jobs tiene una característica tipo leonardiana. ¿En qué sentido? Porque Leonardo, cuando uno se pregunta qué es, Leonardo es un polímata, como lo es Christopher Wren, como lo es la Hildegarda de Bingen, Bingen. como lo es Alexander von Humboldt, que son personas que incursionaron en distintas áreas. Y uno siempre lo circunscribiría al mundo tecnológico. Y sin embargo, el éxito de Steve Jobs en el mundo tecnológico se debe a otras cosas. Entonces, Steve Jobs en un minuto dijo, es importante que sea bello. Claro. Y esa va a ser una de las grandes características o lo que va a diferenciar, ¿cómo se llama? Todos los productos de Apple. Porque no sé si, bueno, nosotras somos más viejas, pero hubo un momento en el que de verdad fue una verdadera revolución cuando empiezan a aparecer. En los 90, finales de los 90. Claro, empiezan a aparecer estos computadores que llamaban la atención por lo bonito que eran, por lo distinto que eran a todo el resto. Bueno, por supuesto, porque en el fondo hay que entender que, claro, él va a crear una compañía ya con un concepto que es la simpleza y el tema de poder hacerlo todo fácil, de buscar cómo no tener que programar, porque entendamos que la computación era algo muy difícil. Para guardar algo había que apretar control K, D, P, Q, una cosa que era... Claro, hay que acordarse Había que saber Linux. Claro, había que acordarse que la pantalla era una cuestión que era negra y que uno escribía con unas flechas así como verde, una cosa espantosa. Espantosa. Claro. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Él crea esta compañía, otro caso donde la educación, él entra a estudiar y a las pocas semanas se da cuenta que no tiene nada que enseñarle. Y uno dice, pero ¿cómo no va a tener nada que enseñarle? Bueno, él siente que el sistema educativo lo ahoga, ¿ya? Y por lo tanto abandona eso. Y como podríamos decir, ese concepto que no es americano, sino que es anglosajón, por eso te cité Brunel, va a abrir una empresa en el garage de la casa, ¿ya? Y van a partir con esta idea que posteriormente va a terminar siendo expulsado de su propia empresa. Y cuando él es expulsado de su propia empresa, que en el fondo crean este Macintosh, que también el nombre va a tener que ver con otro personaje creativo que es un genio escocés. Pero bueno, se va a ir a estudiar caligrafía. Claro, y uno dice, ¿para qué caligrafía? Bueno. Cuesta como pensar cuál es el nexo. Y la verdad... Lo tiene, pues, porque la caligrafía efectivamente enseña rigor, enseña estética, implica, digamos, una cierta belleza que el mundo ha ido dejando de lado. Yo sé, yo en un mundo donde ya lo habían dejado de lado, él va a empaparse de esto. Además va a invertir en una empresa menor, que en ese entonces estaba recién surgiendo, y que hoy día es un referente, que es Pixar. Claro. ¿Ya? Y que básicamente tiene que ver con el ingenio, la revolución de la ironía, podríamos decir, estas películas familiares que son transversales y que le hablan a distintos públicos y al mismo tiempo, porque un niño se entretiene, pero un adulto también. Claro. ¿Ya? Y tienen dimensiones diferentes. Entonces, él básicamente va a estar en esto, y cuando la compañía está en problemas lo van a llamar de vuelta, y ahí es precisamente lo que tú dices, ese momento donde él vuelve a la compañía y él decide que esto tiene que ser bello, y por lo tanto lanza estos iMac de colores, no solo de colores, había uno que tenía flores. Ya, que tenía flores, puntito. uno con puntos. No, o sea, yo recuerdo haber estado viviendo en ese año en Canadá y yo caí, pero sí, objeto de deseo. Y para mí lo único importante era la belleza. ¿Ya? Como diría William Morris, otro gran creativo. Sí. No tengas en tu casa nada que no sea útil o que sea bello. Claro. Esto eran las dos cosas. Era útil y era bello. Y hay que entender que esa va a ser la primera gran revolución, su regreso, y posteriormente va a ser esto. Cuando él lanza el iPhone, yo todavía recuerdo ese keynote, que yo vi eso y dije, yo necesito eso. Y ahí revolucionó el mundo porque creó el touch. ¿Qué hizo él? ¿Qué cambió? El teléfono lo inventó Graham Bell. Claro. ¿Ya? Proyectó la fibra óptica. Ya. ¿Qué hizo Steve Jobs?
nuevo, touch. Y si tú hoy día ves un niño pequeño, toca cualquier pantalla porque todo es touch, claro, por los naturaleza. niños en el televisor hacen como así, como Exactamente. que creen que- sí. Pero vamos y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de inventores, Sí, de hombres genios, de estos creativos, genios medios locos. de podríamos decir locos, Sí, locos, genios medios locos locos. que están dispuestos a muchas cosas. Y que están dispuestos a muchas cosas y lo que tú decías un poco cuando hablamos de Elon Musk, o sea, que tal vez lo propio de la naturaleza humana es que cuando ya llegaste a un cierto nivel de riqueza, decir, ya listo, ahora me dedico a disfrutarlo. Pero estos son personajes que además en este anhelo de seguir inventando, son capaces de incluso arriesgarse a perder lo que tienen con tal de seguir en ese proceso. Es que hay otra cosa. Ken Robinson era un teórico de educación muy famoso. Hay Sí, un keynote sí. de él muy famoso del TED, que es realmente impactante, donde él básicamente habla que los colegios matan la creatividad. Pero Ken Robinson escribe un libro que se llama The Element, El Elemento, donde él describe muchos personajes que en el sistema escolar fueron fracasados y que el sistema los expulsó y que resultaron ser genios, todos genios, en su disciplina. ¿Ya? Y de hecho parte contando la historia de tal y cual, una niñita que la mandan al neurólogo, va con la mamá, y entonces el neurólogo ve y le dice a la mamá estaba muy angustiada, las mamás se angustian por eso. No hay que angustiarse por esas cosas, hay que entender que todos los niños son distintos. Y efectivamente el neurólogo le dice, ¿y qué problema tiene su hija? No, es que se porta mal. Entonces le dice, no, es que su problema es que su hija es bailarina. Porque la niñita estaba jugando, bailaba. Bueno, cuento corto, ella finalmente la sacó del colegio, la puso en un colegio especial que era enfocado en el baile y se convirtió en la bailarina número 1 del Royal Opera House de Londres. ¿Ya? Y así suma y sigue, o sea, Richard Ashcroft, el vocalista de The Verb, le fue pésimo en el colegio. Pero es que no era un niño para el colegio, y ahí está el punto. Nosotros pensamos que todos los niños tienen que ir al colegio, porque es la clave del éxito. Ir a la universidad es la clave del éxito, y no necesariamente. Entonces ahí él le explica que estos personajes que logran entrar en su elemento, en ese algo que los apasiona, que los mueve, logran algo que es muy curioso, que no es ser dos personas. Todos en general, la sociedad y el sistema, te obliga a ser dos personas. Una persona es la que trabaja de 9 a 6 de la tarde para ganar dinero, para poder vivir su vida. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto están divididos, porque ganan dinero en algo que no necesariamente es lo que les apasiona. Claro, ¿ya? pero para poder hacer las para cosas poder que te hacer gustan. lo que les apasiona, y supuestamente está esta doble vida y por eso se les cae el lápiz a las 6 de la tarde, porque están ansiosos por vivir su vida. Bueno, estas personas que están en su elemento Están haciendo las dos cosas. están haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, hacen lo que les básicamente, apasiona y eso es lo que además les permite vivir. ganan plata con lo que les apasiona, y por lo mismo en su tiempo libre y en su tiempo ocupado harían exactamente lo mismo. Y por eso a esa gente no les gustan las vacaciones, porque ellos están apasionados con lo que hacen, y eso es lo que los hace moverse de un modo distinto y tener esa capacidad creativa Sí, que el resto no tiene. Sí. O sea, yo tengo que reconocer que a mí sí me gustan las vacaciones, pero también creo que he tenido la suerte de que yo vivo de lo que me apasiona hacer. Porque bueno, nuestras clases, nuestros viajes, en eso hemos tenido suerte. Bueno, pero lo hemos inventado. Sí. O sea, eso uno es ha ido inventando en base a lo que nos gusta. A nosotros nos gusta la cultura, a nosotros nos gusta la historia, a nosotros sí nos gusta viajar, porque nos gusta conocer, porque nos gusta comprender, porque básicamente en la medida que uno se te abre el mundo en la cabeza, empiezas a hacer conexiones. Sí. Y vamos creando cosas que finalmente son innovaciones Sí, dentro de nuestro sector. Nuestro sector no es muy innovativo, las humanidades en general. ¿Cómo funcionaban las humanidades? Las humanidades funcionaban
Bueno, tú eras humanista, entrabas a una universidad, te convertías en académico y tenías que organizar un simposio con 20 académicos más, donde cada uno hablaban en difícil y se miraban el ombligo. Y tenían que presentar temas sumamente específicos y rebuscados, claro, para presentárselo a los demás y ganando puntos easy. Y ganando puntos, claro, y publicaciones y ese tipo de cosas. Y claro, y nosotros nos fuimos por el lado de, más bien, la difusión de la cultura. Y creo que en eso, si alguna vez pensamos que haber estudiado periodismo no había sido una tan buena decisión, si uno lo piensa, yo creo que hoy día esa es la mezcla que nos hace ser como somos, porque creo que si algo hacemos bien, es saber comunicar respecto de la historia, respecto a la cultura, de la literatura. Así que fue una combinación súper virtuosa. Claro, y no es que a uno no le guste descansar, por supuesto, pero básicamente cuando uno descansa, uno está haciendo prácticamente lo mismo, está leyendo, está... En el fondo es lo que... Yo los fines de semana sigo haciendo lo mismo que hago los días lunes. Yo también, claro. Yo también, o sea, no cambia mi rutina y me fascina hacerlo. Claro. Y por lo mismo, uno le pone una pasión que probablemente tiene que ver con el elemento, que es lo que te decía yo de Ken Robinson. Sí. Oye, pero volviendo a ¿cómo se llama? Steve Jobs, ya estábamos hablando de que dentro de las cosas que él hizo fue ponerle la belleza, y de verdad que nosotros hubo un minuto cuando estábamos recién empezando a trabajar, que tuvimos la suerte de conocer a Andrés Singh, que en paz descanse, que era el gerente de Apple Chile. Claro, y tuvimos esos computadores maravillosos, ¿te acuerdas? Tuvimos esos computadores maravillosos, pero además hay una cosa importante. Mis niños, tengo uno que estudia ingeniería, y él encuentra que es mucho mejor un PC. Entonces el otro día me daba todas las explicaciones, me lo explicó largo, no, porque qué sé yo. Entonces yo lo quedé mirando y le dije, sí, está perfecto, pero este es más lindo. Claro. No, yo tengo un Mac, no podría no tener Mac. No, yo no sabía usar a los otros. Yo no sé usar los otros, sí. Porque es intuitivo, pero la belleza sí importa. Sí. Y lo de la caligrafía, cuando él dice que estudia caligrafía, eso es también súper importante, porque uno podría decir, ¿y de qué sirvió la caligrafía? No, porque cuando volvió le puso, de partida puso la interfaz blanca, permitió que se cambiaran las letras. Claro, o sea, cuando hoy día uno selecciona el texto y busca la letra y selecciona de, esta es más bonita, me gusta más porque parece más antigua, esta otra es más gordita. O sea, eso se lo debemos a Steve Jobs. Sí, pues el diseño le debe muchísimo a Steve Jobs. Muchísimo. Y efectivamente la belleza sí importa, y ahí me quedo... Porque, claro, mucha gente, yo creo que los jóvenes hoy día, yo creo que no tienen noción de que uno cuando empezamos a trabajar, porque, o sea, nosotros partimos en la universidad, primero que nada, haciendo trabajo a máquina, o sea, máquina de escribir. Sí. Y pasamos a la computación mientras estudiábamos. Y si uno quería cambiarle la letra a los trabajos, no era algo que se hacía en la pantalla, era algo que si tenías una buena impresora te permitía hacer ciertas modificaciones de la letra al momento de imprimir. Pero no cambiabas la letra en la pantalla. No, eso pasó con el tiempo. Y tú piensas lo que era una de mis pasiones en algún momento de la vida, que a mí me encanta eso, me gusta mucho el mundo audiovisual, me gusta mucho la fotografía, tengo una mirada fotográfica muy estética, tal vez porque siempre también me gustó mucho pintar, yo dibujo, pinto muy bien, podría haber estudiado arte y podría haber sido probablemente muy apasionada en ese mundo también. Yo pinto también muy bien y nunca más, como que lo dejé de lado. Sí, uno lo deja de lado, pero lo tiene disponible y tiene una dimensión estética en todas las cosas. Pero, por ejemplo, yo en una época me dediqué a editar. A mí siempre me encantaba editar, y yo cuando trabajé en el Canal 13, decíamos los documentales, digamos, de contacto, yo me iba a editar. Y era una época analógica. Y era así. ¡Pum! Y la verdad es que yo sabía cortar, pegar. Pero hay que entender que para insertar algo, porque uno iba editando, y si tú querías insertar algo ahí, tenías que hacer prácticamente todo de nuevo. ¿Ya? Porque no podías insertar entre medio. Mira lo que es la edición digital. Yo me acuerdo cuando yo aprendí Final Cut, que era uno de los programas para editar. Yo cuando tomaba la imagen y la insertaba ahí entre medio, decía, no lo puedo creer. Hoy día esto es súper sencillo, lo podía hacer hasta en el teléfono, y es realmente impresionante. Pero todas esas cosas son invenciones de alguien que se enfrentó a un problema. ¿Y cuál era el problema? Vuelve al analógico. Cuando tú habías editado todo y aparecía una nueva imagen, ¿qué hacía? Todo nuevo. O sea, tenía que poner hasta un pedazo, insertar la imagen y después pegar el resto. Y piensa que eso, antes de eso, era como Cinema Paradiso. Cortar y pegar. ¿Te acuerdas de todos los besos? Del final de esa película, donde los junta y se los muestra, y es que es una película maravillosa. Y otra vez, esa película es una obra de arte
no solo por el tema y cómo está tratado, sino que es el todo, es la estética, es la música. Entonces, la belleza sí importa, porque nosotros somos seres emotivos. Y es la belleza precisamente la que nos atrae. Y en ese sentido, creo que tal vez cerrar con la figura de Miguel Ángel, que yo creo que compartía personalidad con tanto Jobs como, yo creo, Musk, en el sentido, y probablemente Tesla y Brunel también, no con Leonardo, porque no eran amigos y eran muy distintos, pero probablemente hoy día todos ellos habrían sido calificados de TEA. Sí, ¿Ya? O sea, de fondo con problemas socioemocionales, centrado en sí mismo. O sea, Miguel Ángel no es un hombre de amigos, para nada. Tiene una amiga, sí, que es la Victoria Colonna, a quien le escribe cartas muy profundas, porque se encontraron dos almas que eran intelectualmente de peso. Pero, por ejemplo, cuando él pinta la Sixtina, después de haber dicho que él no sabía pintar, ¿ya? Porque él era escultor, sí sabía pintar, había en el fondo sido aprendiz de Ghirlandaio. Cuando pinta la Sixtina, lo primero es que es un rabioso, porque no quiere tener ayudante. La mayoría de estos personajes no pueden tener ayudante y generalmente cuando son empleadores son tremendamente rudos, porque lo que no soportan es la mediocridad, porque ellos están dispuestos a dar todo por el todo y la gente que los ayuda no están dispuestos a dar todo por el todo, sino que están dispuestos a dar algo por un salario. Y no son parte del sueño, entonces ellos no pueden con esa situación. Entonces Miguel Ángel no va a tener ayudante, no va a aceptar ni uno, por lo tanto se va a demorar cantidad en pintar la Sixtina. Claro, no va a querer usar el sistema, claro, de hacer dibujos en un papel que luego tú lo ponías y quedaba el dibujo, predibujar, tampoco, va a dibujar directo. Y no se va a bajar prácticamente en 4 años. No, y cuando digo no se va a bajar ni al baño, una cosa pero tremenda. Y de hecho él le escribe a la Victoria Colonna porque en un momento se enferma. Se enferma mal, pierde la vista. Y ella lo cuida, y entonces él le escribe una carta, le dice que se le ha pegado el cuero a la piel, hueso, claro. Había bajado de peso, cantidad, pero es esa obsesión de no descansar hasta que el trabajo esté completo. Y una cosa más importante, que es lo más impactante de la Sixtina, y unas veces que hemos ido con grupos, que hemos tenido incluso la Sixtina cerrada para nosotros, es dimensionar desde abajo, que Miguel Ángel Buonarroti pintó desde arriba, sin bajarse, una obra que debía ser vista proporcional desde abajo. Claro. Es impactante. Impactante la capacidad para lograrlo. O sea, que uno de arriba, de abajo lo ve y lo ve en las dimensiones perfectas, pero hay que pensar que si nosotros nos subimos al andamio y lo miramos como lo miraba Miguel Ángel. Es grotesco. Grotesco. Las manos son gigantes. Imagínate cómo logró hacer eso. No, impactante. Oye, y acordarnos, ahora se me fue el nombre, pero nosotros hace unos días estuvimos hablando, hicimos una clase de Croacia, que ya la habíamos hecho antes, pero siempre le agregamos cosas nosotros, a nuestras clases le vamos poniendo nuevos detalles. Y nos apareció un personaje que ahora olvidé el nombre. Pancálicro se llama. Claro, que dentro de las cosas más impactantes fue quien inventó el guatero. O sea, el guatero como la bolsa de agua. O sea, la bolsa de agüita caliente. Existía, en el fondo metían una especie así como, imagínate 2 sartenes juntos con un palo, y eso iba con carbón caliente, y eso cosas rígidas que podían quebrarse. Y se metían en la cama para que calentaran la cama y después se sacaban para que la persona se metiera, eran como una especie... pero la bolsa, o botellas, también eran botellas con agua dura, que corría el riesgo que eso se quebrara y que te quemaras, o sea... Bueno, sí, la bolsa de agua caliente también si no la reemplaza. Bueno, obvio, pero obviamente... Pero él inventa esta idea de la bolsa, de este material que resiste el calor y que es blandita y que o sea, de los mejores inventos. Y además él inventa el bolígrafo. También, o sea, que también es un gran invento. Y además inventa otra cosa del bolígrafo. Él hacía las publicidades de él con el bolígrafo en la oreja. Claro. Porque la verdad es que sí, uno siempre tenía esa idea de dónde me lo pongo. Bueno, ahí me lo puedo sostener. Claro. O sea, inventó el bolígrafo, inventó dónde poner el bolígrafo, pero el bolígrafo tiene esta idea de la bolita que tiene tinta al interior, pero además él va a inventar la pluma, que no va a ser de mojar en el tintero, sino que con cartucho, con la tinta, con la tinta incorporada. Y además un gran va a inventar una especie de cepillo de diente rotatorio, unas cosas. Podría ser como el cepillo de diente eléctrico de hoy día. Claro. Sí. O sea, no, si es que hay gente que realmente es impresionantemente creativa
y tantos casos que no, o sea, llegamos a él porque empezamos a buscar cosas curiosas, datos curiosos respecto de los croatas y nos apareció. Sí. No, pero la verdad es que los personajes inventores son un tipo humano de gran valor y hay que decir que el sistema escolar no los comprende y en general los apaga porque se salen de la media, se salen de la rutina, se salen de lo esperable y básicamente se espera homogeneizar. Eso es lo que busca el sistema. Entonces generalmente no encajan con los sistemas escolares, pero tampoco encajan con la sociedad establecida y por eso básicamente son estos personajes que en busca de su sueño están dispuestos a dar la vida y han logrado la vida completa, sus propios recursos. Y ahí podríamos decir, yo creo que en general hay una especie como, sobre todo, no en el mundo anglosajón, porque el mundo anglosajón entiende este self-made man y eso explica por qué hay tantas empresas que nacen en el garage de las casas y pueden salir adelante porque hay una cultura que celebra la riqueza, pero aquí no. Aquí hay una cultura que básicamente condena la riqueza, porque es una especie de culpa que hay que pagar, porque es una sociedad que piensa que se siente avergonzado, pero además siente que la vida es para necesariamente para dar a otros en forma inmediata, pero estos hombres dan mucho más a otros que todos aquellos que básicamente hacen altruismo por altruismo como concepto. Bueno, vamos a seguir trabajando en varios de ellos. En algún minuto vamos a entrar más de lleno en la figura de Elon Musk. Sí, bueno, estamos trabajando. Yo la verdad es que hace tiempo que admiro, yo creo que vamos a hacer también un ciclo de algunos de estos emprendedores, porque creo que vale la pena destacar ese tipo humano. Es más, el empresario, ese que crea riqueza. Pero que crea riqueza desde un algo que transforma el mundo. Empresario entendido así, porque hoy día hablan muchas veces de empresario como alguien que tiene una empresa de papel que crea esta empresa para estafar. Esos no son empresarios, esos son estafadores. No, claro. ¿Quién es el empresario? El que crea una empresa, da empleo y transforma el mundo. Exacto. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Recordarles que en agosto, finales de agosto, nos vamos a Inglaterra, o sea, el norte de Inglaterra y Escocia, por si alguien nos quiere acompañar. Ahí también vamos a estar hablando de emprendedores, vamos a recorrer, yo ahora no me lo mencioné, pero lo podríamos hacer un día, de Charles Rennie Mackintosh, que es una gran figura, y obviamente además vamos a hablar de la ilustración escocesa, porque yo voy a hacer, incluso vamos a hacer una charla en un castillo extraordinario sobre, yo voy a tener que hablar de Scottish Enlightenment. En English. No, wow. Para Scottish. Qué miedo. Sí, qué miedo. Y después de eso, en octubre y noviembre, vamos a Francia, donde vamos a tener también una experiencia para los sentidos, con harto tema culinario, que también ahí hay que decir que hay empresas creativas que transformaron el mundo, porque de acuerdo, el vino está siempre, pero fueron los monjes los que lo crearon como nosotros lo entendemos. Tantas cosas buenas. Queso, tantas cosas buenas que inventaron. O sea, los monasterios eran un centro de creatividad. De creatividad, de intelectualidad y de compartir. Bueno, de tantas otras cosas, claro. De pero tecnología, tantas cosas ¿no? buenas salvaje. que salieron de los Era como el Silicon Valley de hoy día, básicamente. Cual. Ahí salieron muchas cosas buenas. Tal y cual. Así que nos estamos viendo. Gracias, Barbarita. Muchas gracias a ti. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos.